Hola, buenos días. Soy el doctor Eric Pasalle, académico del Instituto de Neurobiología de la UNAM, el Campus Juriquilla, y me gustaría invitarlos a que conocieran mis áreas de investigación, pero antes de eso me gustaría invitarlos a mi hogar a que conocieran un poco más acerca de mi vida personal. Adelante, bienvenidos. Yo soy originario de la ciudad de Uruapan, Michoacán. Es una ciudad que está en el centro del estado. Es una ciudad muy bonita. Tengo muchos recuerdos muy hermosos. Soy el hijo más pequeño de una familia. Somos 5 en total. Tengo un hermano, una hermana y mis 2 padres todavía. Uruapan es una ciudad que cuenta con un clima muy continuo en el año, y es muy verde, mucho bosque. Bueno, mi padre es chofer y mi madre es comerciante, ¿sí? Ellos siempre me apoyaron durante todos mis estudios. Siempre nos dio, recuerdo muy bien, mi padre siempre nos daba después de la secundaria. Mi padre tiene nada más la secundaria de estudios. Le faltó por matemáticas, no pudo terminar su secundaria. Y bueno, siempre desde la secundaria nos mencionaba, nos daba la opción si queríamos estudiar o trabajar. Era completamente libre nuestra decisión. En mi caso, a mí siempre me gustó mucho la escuela y paradójicamente acabé estudiando una carrera relacionada con las matemáticas, ¿no? Soy físico matemático de carrera y originalmente nunca fue algo que me llamó demasiado la atención. No era malo en el área, pero me gustaban más carreras más novedosas como ingeniería en sistemas, cibernética. Me llamaban muchísimo la atención, pero eran carreras que eran muy caras, solo en universidades privadas. Era muy complicado y por la cuestión económica pues era muy difícil, no era costeable. Entonces mi primera opción, por ejemplo, fue estudiar ingeniería en sistemas en el Tecnológico de Morelia. Desafortunadamente no pude ingresar a la carrera y iba a perder ese año. En mi escuela, en mi preparatoria, era uno de los alumnos con mejores promedios, entonces era muy amigo del director y de la secretaria académica de la región, en mi pueblo. Y al darse cuenta ellos que no iba a estudiar un año porque no había podido ingresar, ellos decidieron apoyarme para entrar a alguna carrera en la Universidad Michoacana. Me preguntaron que cuál me gustaría estudiar. A mí ninguna carrera de la Universidad Michoacana me gustaba, pero yo creía que en mi examen de admisión había salido bajo en matemáticas, me había sentido débil. Entonces les comenté que a mí me gustaría estar un año en la carrera de físico-matemáticas para mejorar y volver a intentar el examen de admisión, porque yo quería ser ingeniero en sistemas. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando entré a la carrera de físico-matemáticas me encontraba al lado de los genios del estado, olímpicos, niños que desde la primaria habían sido entrenados en las matemáticas y la física. Definitivamente me llevaban muchísima ventaja, pero siempre me he considerado una persona muy tenaz en sus decisiones. Entonces yo tenía que cursar ese año y tenía que
pasar mis materias. Es una carrera muy pesada. Al inicio se me complicó mucho, incluso en mi generación entramos alrededor de 90 personas. Y al final de la carrera, el primero que salí de la carrera fui yo. Ese año para mí fue muy importante porque me di cuenta en dónde estaba. Definitivamente que era muy complicado, que tenía que estudiar más, pero me empezó a gustar muchísimo la física y la matemática. A mitad del segundo semestre y por cuestiones económicas, muchas estudiantes de diferentes carreras, tanto de la Universidad Michoacana como del Tecnológico y de otras escuelas privadas, universidades privadas, iban a la escuela de físico-matemáticas para buscar apoyo en alumnos que les pudieran explicar. Y entonces, pues por cuestiones económicas uno se prestaba para apoyarlos, resolver exámenes. Me enamoré de la carrera, ¿no? Además que eso me ayudó mucho. Debes de abstraer muchísimo en este tipo de carreras y me encantó. Me enamoré y me quedé en la carrera. Así fue como me hice físico-matemático. Sí, bueno, de niño a mí me encantaba jugar. En aquel entonces ni siquiera estaban asfaltadas las calles de mi colonia, lo cual nos permitía hacer una infinidad de juegos y teníamos toda una geografía ahí para jugar complicada además. Es un poco montañoso ahí y pues nos encantaba desde capturar lagartijas, hacer papalotes. Me tocó a mí canicas, yoyo, trompo. Eran mis juegos preferidos, estar en la calle definitivamente, ensuciarse, entrar a la casa todo lleno de lodo, eran de mis actividades preferidas. Ya además, un poco más grande entre la secundaria y la preparatoria, me invitaron a formar parte dentro de un grupo musical, me invitaron a un grupo de música latinoamericana y ahí fue donde me enamoré de la música también. Incluso fue una de mis grandes dudas a la hora de escoger una formación académica, porque el conservatorio también me encantaba la música, ¿no? Y una de mis opciones era estudiar música precisamente. Recuerdo muy bien a mi padre cuando me dio la oportunidad de estudiar una carrera. Me preguntó nuevamente, ¿quieres estudiar o quieres estudiar una carrera o quieres trabajar, hijo? Yo le contesté, no, yo quiero estudiar una carrera, papá. Ok, te voy a pedir nada más 2 cosas. Solamente te voy a pedir 2 cosas. La primera es, escoge la carrera que tú quieres, yo te voy a apoyar en la carrera que tú escojas, ¿sí? Pero te pido que tomes en cuenta la situación económica en la que vivimos, ¿sí? Tienes a tus hermanos y yo te ofrezco todo mi apoyo y siempre lo vas a tener. Segundo, te voy a pedir, tú puedes ser lo que tú quieras, yo no te voy a limitar, ¿sí? Puedes ser músico, poeta y loco, lo que tú quieras, pero que seas el mejor. En mi adolescencia, entre la secundaria y la preparatoria, me invitaron a un grupo de música latinoamericana. Estos grupos, bueno, que se caracterizan por tocar música de folclore, con más tendencia a folclore andino, pero bueno, el folclore latinoamericano en general. Y bueno, se tocan instrumentos, pues
tanto incaicos, tradicionales mexicanos, y bueno, yo en aquellos entonces estaba muy ávido de cosas que pudiera realizar, un poco hiperactivo. Entonces entré a este grupo y mi primer instrumento o por lo que me habían invitado es porque ocupaban a alguien que tocara este instrumento. Este instrumento, bueno, es de origen incaico, es la quena. No es nada más que un carrizo o totora, como ellos le conocen el material con el que la hacen. Y bueno, tiene una pequeña boquilla, orificios, y necesitaban a una persona que se enseñara a tocar esto. Entonces, de forma lírica, definitivamente, empecé con este instrumento, con la quena, pero siempre he sido muy inquieto y me enseñé a tocar la quena y había más instrumentos a mi alrededor, entonces siempre me llamaban la atención todo, entonces quería tocar y hacer que sonaran como un niño chiquito. Después aprendí estas, que son las flautas de pan comúnmente, también se llaman zampoñas, depende del tamaño su nombre, cuerdas, contrabajo, guitarrón, vihuela, cuatro venezolano, los tenía a la mano y me enseñé a tocar, ¿no? Bueno, como les mencionaba, uno de mis hobbies, no el más importante, el más importante siempre mi hobby es el poder jugar y estar con mi hija de 4 años. Mi segundo hobby es la música, ¿no? Entonces quería mostrarles, pues tocarles una breve melodía con este instrumento que es la quena, les mencionaba, y pues le tengo mucho aprecio a este instrumento porque aquí nació todo mi interés musical en este instrumento. El sonido que tiene el instrumento es, puedes hacerlo que se oiga, es más tendiente hacia una cuestión melancólica, triste, tiene un sonido muy profundo, es muy parecido a la flauta definitivamente. Hay de diferentes tamaños, pero este es el instrumento más utilizado, incaico, ¿no? Entonces, esta es una melodía del grupo Los Calchaquis, se llama Altiplano, Tierra y Mar, que pues, tiene que ver con cuestiones bolivianas, ¿no?